Imagínense tener en sus manos la decisión de predecir si una persona va a cumplir su condena o si por el contrario la va a abandonar. Hay muchísimo en juego, ¿verdad? Si el sistema falla, tenemos reincidencia, recursos desperdiciados y peor aún, se rompe la confianza de la comunidad. Bueno, de eso trata exactamente este análisis. Hoy vamos a desentrañar un documento del sistema de justicia en Perú que suena a un código burocrático súper complejo, el IBER y SCUS PSC, pero que en realidad significa Instrumento de Valoración del Riesgo para el cumplimiento de las sentencias a prestación de servicios comunitarios. Básicamente, es la herramienta que intenta resolver la ecuación más difícil de todas, la humana. Vamos a ver cómo los datos estructurados se combinan con la empatía y el juicio forense para evitar el fracaso del sistema. Para que este recorrido sea súper claro, tenemos 5 puntos en nuestra agenda de hoy. Primero, la metodología actuarial ajustada. Segundo, los 8 criterios de evaluación. Tercero, cómo se ponderan los criterios críticos. Cuarto, el cálculo del nivel de riesgo. Y por último, cómo todo esto se aterriza en el plan individual. Así que arranquemos de inmediato con la sección 1, la metodología actuarial ajustada. A ver, el principio que rige todo este sistema es una frase muy poderosa que ven aquí: servicio que une, trabajo que restaura. Y esto es clave, porque el servicio comunitario no se trata de marcar una casilla o simplemente castigar. Es una cuestión de profunda integración social. Se trata de reparar el vínculo entre quien cometió la falta y su comunidad. Pero claro, para que esta restauración ocurra, la persona tiene que estar en el lugar correcto y bajo las condiciones correctas. Si no, va a desertar. Y ahí es donde la ciencia de esta evaluación entra en juego. Para lograr esto, el instrumento usa algo llamado metodología actuarial ajustada. Este término es literalmente el corazón de todo el asunto, así que vale la pena detenernos un momento aquí. Históricamente, siempre ha habido un debate en la justicia. Por un lado, los algoritmos basados puramente en datos y estadísticas son buenísimos para predecir riesgos, pero son completamente ciegos a la realidad humana o al contexto de una tragedia personal. Por otro lado, si solo dependemos del juicio de un evaluador, corremos el riesgo de caer en sesgos o decisiones súper inconsistentes. Entonces, ¿qué hace este modelo ajustado? Construye un puente. Usa parámetros numéricos muy estrictos basados en evidencia empírica, pero ojo, los números no tienen la última palabra. Esos datos son filtrados, evaluados y sobre todo ajustados por el criterio del profesional. Es como una empatía técnica que asegura que una vida no se reduzca a una fría hoja de cálculo. Pensemos en esto con una analogía que me encanta. Los datos actuariales son como una balanza. Te dan el peso exacto, crudo e inflexible del riesgo. Te dicen, esta carga pesa tanto. Pero el juicio del profesional actúa como una brújula. El evaluador ve ese peso, se detiene a leer el entorno basándose en su experiencia y entiende ese contexto humano que los números jamás podrían ver, y es esa brújula la que señala hacia la solución. Sin la balanza, la brújula no tiene una base sólida en la que apoyarse, y sin la brújula, la balanza no tiene ninguna dirección. Se necesitan ambas para tomar una decisión precisa. Bien, pasemos a nuestra segunda sección, los 8 criterios de evaluación. Vamos a ver exactamente qué están mirando los profesionales. El equipo técnico evaluador, a quienes llamaremos simplemente el ET, tiene que construir un perfil completo de la persona, y rápido. Para no perderse nada, dividen la vida del individuo en estos 8 bloques. Empiezan con la logística pura, el tiempo, o sea, puede realmente cumplir sin descuidar a sus hijos o su trabajo y sus habilidades. Luego pasan a las capacidades humanas, su salud física y mental, porque si hay una limitación severa, ni siquiera es viable en servicio. Y finalmente, entran al terreno más pantanoso, el conductual, el consumo de sustancias, la disposición frente a la ley, el manejo emocional de la ira y el soporte de su entorno. ¿Su familia es un apoyo o es un factor que lo empuja a seguir rompiendo las reglas? Y aquí hay un dato que francamente nos deja con la boca abierta. 96%, cuando se hicieron estudios piloto con este instrumento en ciudades como Yanaguara y Piura, descubrieron que el 96% de las personas evaluadas reportó consumir o haber consumido sustancias adictivas. El alcohol era el protagonista en un altísimo 84% de sus casos. Esto convierte al criterio número 3, el de sustancias, en una verdadera sirena de emergencia. Porque en este contexto, el abuso de alcohol no es solo un mal hábito, es el pasaporte directo a la desorganización, a meterse en más problemas y al final a abandonar la sentencia. Ahora, fíjense en el criterio 4, que evalúa la actitud ante la orden del juez. Aquí el evaluador tiene que ser súper astuto para distinguir entre dos perfiles. Por un lado tenemos la delincuencia situacional, alguien que nunca había cometido un delito, que quizá actuó por estrés o mala influencia, un error temporal sin verdadera intención criminal. Por el otro extremo está la delincuencia persistente, un historial lleno de factores de riesgo que empezó desde muy joven, con clara motivación delictiva y conducta antisocial arraigada.
Distinguir si es un error situacional o un patrón persistente es lo que le dice al profesional si la persona va a seguir las reglas o si va a intentar boicotear todo el programa. Y si hablamos del criterio 5, el manejo de la ira, hay otro hallazgo crítico del piloto. El 52% de los incidentes fueron agresiones a la pareja o expareja. O sea, más de la mitad tienen problemas graves para controlar su ira en la intimidad. Y esto es vital, porque si una persona no puede manejar un conflicto en su propia casa, imaginen lo que pasa si trasladamos esa incapacidad a un entorno público, limpiando un parque o pintando un colegio, donde interactúa con supervisores y compañeros. Las probabilidades de que explote y fracase en el programa se disparan. Con todos estos datos crudos sobre la mesa, llegamos a la sección 3. Este es el verdadero punto de inflexión, la ponderación de los criterios críticos. Primero tenemos que entender qué es un criterio crítico. No es cualquier problemita logístico, es el talón de Aquiles. Es ese factor innegociable que, tras el ojo experto del evaluador, grita peligro. Es la condición específica que tiene la probabilidad más alta de hacer que la persona simplemente deje de asistir. Identificar este factor no es solo llenar una casilla más, es la columna vertebral de la metodología actuarial ajustada que mencionábamos antes, porque si no se ataca ese riesgo crítico, todo el castillo de naipes se viene abajo. Lo cual nos lleva a preguntarnos, frente a estos 8 criterios tan complejos y llenos de variables, ¿cómo logran los profesionales elegir cuál es el verdadero peligro? ¿Es solo a ojo de buen cubero? Para nada. La mecánica aquí es fascinante. El equipo técnico evaluador, que incluye psicólogos y trabajadores sociales, se reúne a debatir los hallazgos. Hay un debate interdisciplinario real. Pero aquí está el toque maestro de la herramienta. El sistema los obliga a elegir un máximo de 2 criterios críticos. No pueden marcar 5 cosas como críticas, porque si todo es urgente, nada lo es. Al forzarlos a elegir solo 1 o 2, destilan la complejidad de esa vida humana y aíslan el verdadero núcleo del riesgo. Y ojo con esto. Una vez que los eligen, a esos criterios se les asigna un puntaje adicional. Esa es la ponderación. Ese puntaje extra actúa como una alerta roja inamovible, garantizando que el plan de acción futuro se enfoque obsesivamente en controlar esos riesgos específicos antes que cualquier otra cosa. Y hablando de puntajes, entremos a la sección 4, el cálculo del nivel de riesgo. Aquí es donde el juicio profesional vuelve a convertirse en números. Cada uno de los 8 criterios recibe un valor súper simple del 1 al 3. El valor 1 es un impedimento grave. Por ejemplo, esa adicción severa al alcohol que veíamos antes, lo que significa una alta probabilidad de abandono. El valor 2 indica que hay un riesgo, tal vez por falta de tiempo o habilidades limitadas, pero es manejable. Y el valor 3 es el escenario ideal, donde la persona tiene las condiciones perfectas y la mejor disposición. Al final, se suman los valores. Si el puntaje total cae entre 8 y 16, estamos en zona de peligro. Hay riesgos significativos y se necesitan recomendaciones urgentes. Si está entre 17 y 24, hay luz verde, las condiciones son favorables. Pero presten mucha atención a esto, que es una regla de oro del sistema. Si los criterios 3, 6 o 7, que son adicciones, salud física o salud mental, reciben un valor 1, el trámite se congela de inmediato. Se considera un impedimento técnico absoluto, o sea, es una línea roja infranqueable. Esa persona simplemente no va a ir a hacer servicio comunitario hasta que no reciba la ayuda médica o psiquiátrica que necesita. Todo este análisis exhaustivo nos lleva finalmente a la sección 5, el plan individual. Porque claro, estos números no sirven de nada si se quedan guardados en una gaveta. El ET toma todo este panorama, esta radiografía profunda de debilidades y fortalezas, y redacta el plan individual de actividades. Este plan es la hoja de ruta definitiva. Su misión es asegurar que la institución a la que se envía a esta persona, ya sea la municipalidad, una escuela o una iglesia, coincida exactamente con su nivel de riesgo, sus habilidades físicas y la disposición que acaban de mapear. Y aquí es donde vemos tácticas súper puntuales. Por ejemplo, los evaluadores intentan por todos los medios que el lugar de servicio esté cerca de la casa de la persona. ¿Por qué? Porque si alguien ya tiene una vida desorganizada, pedirle que tome 2 autobuses por más de 1 hora no es solo una molestia, es la excusa perfecta para que abandonen un par de días. También ven cosas como la edad. La estadística dice que los hombres de entre 18 y 35 años son los más impulsivos y propensos a reincidir, así que el plan exigirá una supervisión mucho más estricta para ellos. O si la sentencia es de muchísimas horas, el plan contemplará que habrá fatiga mental, requiriendo un acompañamiento especial. Cada detalle está pensado para blindar el éxito del servicio.
Para cerrar este recorrido, creo que es vital detenernos en la esencia que mueve todo esto, resumida en esta frase de la base legal del instrumento: reeducar, rehabilitar y reincorporar a la sociedad. Es fascinante darse cuenta de que detrás de todo este andamiaje de matrices, algoritmos y reglas estrictas, el sistema persigue un fin profundamente humano. Nos demuestra que la verdadera justicia no se trata de hacer la vista gorda ante los riesgos, sino de medir con precisión las vulnerabilidades de alguien. No para castigarlo más, sino para asegurarnos de ponerle una red de seguridad que evite que vuelva a caer. ¿No les parece increíble pensar que la clave para salvar a una persona del sistema penitenciario sea precisamente entenderla a través de los datos correctos? Ha sido un placer desglosar esta herramienta con ustedes hoy y explorar cómo, en el fondo, los datos bien aplicados pueden transformar vidas.